El Parque de las Lecciones Eternas, Fernando Villar. Capítulo 1. La desesperación y el primer encuentro. ¿Y si todo mi esfuerzo no basta para salir de esto? La pregunta retumbaba en la cabeza de Daniel, mientras caminaba con los hombros encorvados, cargando una carpeta repleta de notificaciones de pago vencidas y facturas que parecían incrementarse cada mes. Aquella tarde, el sol caía a plomo sobre su barrio, y el calor del asfalto intensificaba la tensión que sentía por dentro. No había podido encontrar un trabajo estable, y las pocas oportunidades temporales que surgían no cubrían ni la mitad de sus gastos. Con una familia a la que sostener, el agobio se había convertido en su sombra más fiel. Durante todo el día había recorrido oficinas de empleo y negocios pequeños, buscando cualquier posibilidad que le permitiera mantener el coche que utilizaba para trabajar en repartos. Sabía que, sin ese vehículo, sus opciones de generar ingresos se reducirían aún más. Al salir de la última entrevista, sintió un mareo repentino. Eran demasiadas responsabilidades para una sola persona, demasiadas respuestas negativas, demasiadas deudas acumuladas. Incluso, llegó a preguntarse si tendría el valor de seguir batallando o si, definitivamente, se hallaba en un callejón sin salida. Para despejar la mente, decidió cruzar el parque central de la ciudad, un lugar que había ignorado durante años porque siempre andaba con prisa. Aquellos árboles frondosos y bancas semiderruidas eran testigos de las tertulias vespertinas de parejas de ancianos y de las carreras risueñas de los niños. Se respiraba un aire distinto en ese espacio, casi un remanso de paz en medio del incesante ruido urbano. Sin embargo, para Daniel no era más que un lugar de paso. No tenía tiempo para detenerse a mirar las flores silvestres ni a escuchar el canto de los pájaros. Le urgía salir de allí y continuar con su rutina de búsqueda y deudas. Nada hacía presagiar que aquel día normal se tornaría en el punto de inflexión de su historia. Mientras avanzaba por el sendero principal, agarrando con fuerza la carpeta con los documentos que lo ataban a su realidad más sombría, el teléfono móvil empezó a vibrar en su bolsillo. Al ver la pantalla, notó el número del banco. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el sudor en su frente se mezcló con el calor del ambiente. Dudó en contestar, consciente de que las noticias no podían ser buenas, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla para atender la llamada. La voz que escuchó al otro lado era fría y profesional. Le informaban que, tras varias advertencias, el embargo de su coche era inminente. Había sobrepasado todos los plazos de gracia y ya no disponía de margen para negociar. Un par de días más, y perdería ese bien que tanto necesitaba para trabajar. Sintió un nudo en la garganta y una rabia incontrolable. Durante los últimos meses, había hecho enormes esfuerzos por cumplir con las cuotas, pero las deudas de la casa y los gastos médicos de su madre absorbían cualquier ingreso adicional que conseguía. Ahora, la última señal de estabilidad que le quedaba estaba a punto de desaparecer. «Por favor, necesito más tiempo», intentó suplicar con voz temblorosa. «Estoy tratando de ponerme al día». La respuesta fue cortante, casi robótica, y terminó con un «lo lamento» que nada tenía de auténtica compasión. Daniel cortó la llamada sin despedirse, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y la mente colapsada por la impotencia. Allí, en medio del parque, donde otros se relajaban y disfrutaban de un momento de tranquilidad, él se sintió más desamparado que nunca. Su familia dependía de él, y la sucesión de fracasos parecía interminable. Tenía la impresión de que la vida le daba portazos uno tras otro, como si quisiera mantenerlo atrapado en un laberinto sin salida. Se sentó en una banca, tratando de calmar la respiración y enfriar la cabeza. Sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Sus lágrimas estaban reservadas para la soledad de su cuarto, cuando nadie pudiera verlo. Fue entonces cuando notó, a unos metros de distancia, la figura de un hombre de edad indefinida, de tez morena y cabello canoso. Vestía ropa sencilla, y llevaba un sombrero de ala corta que le daba un aire elegante. El desconocido lo observaba de manera discreta, pero con una expresión de serena curiosidad. Daniel, acostumbrado al anonimato y la indiferencia de la gente, no supo cómo reaccionar ante esa mirada que irradiaba cierta calidez. Cuando el hombre se aproximó, lo saludó con un gesto amable y un comentario sobre el atardecer. Daniel, invadido por la frustración, apenas respondió con un gruñido inaudible
y se dispuso a marcharse. No tenía cabeza para charlas triviales. Sin embargo, aquel señor insistió, muy cortésmente, en preguntarle si se encontraba bien. Lo hizo sin paternalismo, sin juzgarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió ganas de desahogarse con alguien que no formaba parte de sus problemas cotidianos. Era extraña la sensación de que un desconocido se interesara en su estado de ánimo. Se sentaron juntos bajo la sombra de un árbol que se agitaba con la brisa. Daniel mantenía la vista fija en sus zapatos, pero el hombre comenzó a hablarle con una voz profunda y conciliadora. Dijo llamarse Ernesto, aunque todos lo conocían como Don Ernesto. Con un tono pausado, le mencionó que a veces, la vida te acorrala para que tomes decisiones que has pospuesto durante años. Le habló del dinero como si fuera un maestro que podía mostrar lo mejor y lo peor de uno. Para Daniel, resultó intrigante escuchar a alguien que se refería al dinero de esa forma. No como un simple instrumento para pagar cuentas, sino como un componente esencial del crecimiento personal. Al principio, Daniel sintió recelo. ¿Por qué este desconocido le hablaba con tanta autoridad sobre finanzas y libertad económica? Sin embargo, conforme don Ernesto continuaba, él fue descubriendo que no se trataba de un discurso vacío. El hombre hablaba con la serenidad de quien ha pasado por pruebas similares y logró salir a flote. Hacía referencia a errores que cometió en su juventud, a la angustia de no llegar a fin de mes y al quebranto de ver la desesperanza en los ojos de sus seres queridos. Daniel percibía que no se trataba de una simple charla de motivación barata. Había en aquellas palabras algo auténtico, una verdad que conectaba con sus propias carencias y miedos. Don Ernesto, sin pedirle demasiados detalles sobre su vida, lo invitó a reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan fácil gastar y tan difícil ahorrar? ¿Por qué no nos enseñan a gestionar el dinero ni en casa ni en la escuela? ¿Por qué el miedo a los números nos paraliza y terminamos ahogados en deudas? Cada una de esas preguntas resonaba en Daniel como dardos certeros. Efectivamente, nadie le había hablado de finanzas de joven, y cada vez que abría una cuenta bancaria, era para salvar algún imprevisto o pedir una prórroga. Jamás pensó en términos de patrimonio, inversión o libertad financiera. En un punto de la conversación, don Ernesto señaló un viejo puente de piedra que unía dos senderos del parque. Dijo que ese puente era como un plan financiero bien estructurado, firme, con bases sólidas, capaz de resistir las inclemencias del clima y el paso constante de gente. Lo comparó con lo que todos deberíamos tener para enfrentar nuestras obligaciones: un presupuesto que sirva como cimiento, una estrategia para eliminar deudas y un enfoque a largo plazo que actúe como tejado protector. A primera vista, la metáfora pareció ingenua, pero para Daniel tuvo una fuerza reveladora. Su propia vida financiera era, en contraste, como un puente improvisado con maderas viejas, al borde del colapso. Lo más sorprendente fue la mirada de comprensión de don Ernesto cuando Daniel comenzó a contarle sobre sus problemas. La inminente pérdida del coche, los gastos familiares, la enfermedad de su madre y las necesidades de su hermana menor. No lo interrumpió, ni se mostró sorprendido. Solo asentía como si comprendiera cada gota de la desesperación que Daniel cargaba. Cuando Daniel se detuvo, don Ernesto emitió un suspiro y le aseguró que no estaba solo, que ese tipo de desesperación era compartida por muchas personas que jamás se atreven a alzar la voz o a pedir ayuda, a veces por orgullo, a veces por pura ignorancia de que existen métodos para revertir la situación. Después de escucharlo, don Ernesto buscó en su bolsillo un pequeño papel arrugado, anotó su número de teléfono y se lo tendió con suavidad. Si en algún momento deseas hablar con más calma de estos temas, llámame, le dijo. Hay formas de salir de ese pozo, pero se requiere disciplina y un cambio de mentalidad. Y, por lo que veo, ya has dado el primer paso al reconocer que así no puedes continuar. Daniel sostuvo el papel entre sus dedos, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y reticencia. Por un lado, quería creerle. Por otro, temía que fuera otro de esos charlatanes que prometen riquezas instantáneas. Aún así, no tenía mucho que perder. Al despedirse, Daniel notó una ligereza en el pecho que no recordaba haber sentido en bastante tiempo. Se marchó con paso lento, mirando de reojo cómo don Ernesto se alejaba entre los árboles. Al llegar a casa, dejó el papel sobre la mesita de la cocina
y se sentó a revisar las facturas y la carpeta que había llevado todo el día consigo. Decidió hacer algo inusual. Se puso a anotar en un cuaderno todos sus gastos y deudas, incluso los más mínimos, para ver con sus propios ojos el verdadero estado de su economía. Fue un ejercicio doloroso, como enfrentarse a un espejo que reflejaba sus peores temores. Sin embargo, sintió la urgencia de hacerlo, impulsado por la idea de que ese podría ser el primer paso hacia una transformación. Pasaron las horas, y entre cifras y cuentas, lo sorprendió la madrugada. Su madre dormía en el cuarto contiguo, y su hermana había caído rendida tras terminar sus deberes escolares. Daniel, con la luz tenue de la cocina, se dio cuenta de que jamás había llevado un control tan detallado de sus ingresos y gastos. Anotaba el dinero que entraba por trabajos temporales y lo comparaba con la lista de pagos que tenía que enfrentar cada mes. Era evidente que no alcanzaba. Esa realidad no era ninguna sorpresa. Lo llamativo era la posibilidad de, por primera vez, hacerlo consciente y buscar soluciones reales. Esa noche no pegó ojo. Sin embargo, en vez de sentir la habitual tortura de la ansiedad, halló cierta serenidad en la idea de que tal vez habría un sendero que no había sabido o querido ver antes. Antes de amanecer, recordó el rostro de don Ernesto y sus metáforas. Pensó en el árbol de raíces firmes que crece temporada tras temporada, sin preocuparse por las hojas que caen, sino centrándose en nutrir el tronco y las raíces. Concluyó que, hasta ese día, había vivido solo para apagar incendios financieros, sin construir nada sólido. A la mañana siguiente, se levantó con los ojos irritados pero con un hilo de determinación flotando en su mente. Se hizo un café y mientras revolvía el azúcar, se repitió a sí mismo que no tenía nada que perder si decidía llamar a ese hombre. Después de llevar a su hermana al colegio y de cerciorarse de que su madre tenía todo lo necesario, salió con el cuaderno bajo el brazo, con la idea de volver al parque. Tal vez don Ernesto estaría allí, o, en el peor de los casos, lo llamaría por teléfono. Cuando llegó, el sol recién despuntaba, y el parque tenía un encanto diferente al de la tarde anterior. El rocío se reflejaba en las hojas, y algunas personas hacían ejercicio matutino. Daniel se sentía extraño vagando por un lugar que, hasta entonces, le había sido indiferente. Estaba a punto de sacar el teléfono para marcar el número que llevaba apuntado cuando, de pronto, vio la silueta inconfundible del mismo hombre apoyado en una barandilla junto a la fuente principal. Parecía que lo estuviera esperando con una calma inaudita. Tras un intercambio de saludos, Daniel no supo muy bien cómo empezar, pero se armó de valor y mostró el cuaderno donde había anotado sus gastos y deudas. Don Ernesto lo hojeó sin emitir juicio, con una mirada comprensiva. Luego comenzó a explicarle las bases de un presupuesto. La relevancia de separar los gastos fijos de los variables y la importancia de destinar, aunque fuera una mínima parte de cada ingreso, a un fondo de emergencia. No se trataba de un sermón, sino de una conversación didáctica, en la que don Ernesto respondía pacientemente a cada pregunta o inseguridad que Daniel planteaba. Aunque el corazón de Daniel seguía cargado de dudas, algo en su interior empezaba a iluminarse. Por primera vez, veía un destello de claridad. Si bien su panorama era oscuro, existía un camino por el cual avanzar, siempre y cuando se comprometiera con la disciplina y estuviera dispuesto a sacrificar hábitos que le impedían ahorrar o reorganizarse. Sintió que aquella pequeña esperanza se anclaba en su mente con más fuerza que sus temores. No es que en un instante se resolvieran sus problemas ni desaparecieran las deudas, pero se abrió una ventana que lo invitaba a creer que el control de su economía podía estar, hasta cierto punto, en sus manos. Al despedirse, Daniel le estrechó la mano con gratitud. Gracias por esto. A veces, cuando ya nada parece tener solución, unas cuantas palabras y un poco de guía pueden marcar la diferencia, le dijo. Don Ernesto asintió con una leve sonrisa, instándole a volver cuando quisiera continuar aprendiendo o necesitara ajustar las estrategias. Recuerda que nada cambia de la noche a la mañana, pero así como llegaste a estar endeudado poco a poco, también puedes salir de las deudas paso a paso. Aquella noche, Daniel regresó a su casa con una energía distinta. Tal vez seguía sin saber cómo enfrentaría el embargo del coche, pero al menos ahora estaba dispuesto a poner manos a la obra para reestructurar su realidad.
Mientras su familia dormía, volvió a sentarse en la cocina. El cansancio le pesaba, pero la determinación lo mantenía despierto. Empezó a recortar gastos superfluos que antes consideraba indispensables, y diseñó una primera lista de prioridades financieras para el mes. Sin planificarlo, se sorprendió imaginando que, en un futuro no muy lejano, podría tener ahorros o incluso invertir en algo que generara más ingresos. Era un pensamiento que jamás había cruzado su mente con tanta nitidez. Se quedó dormido sobre el cuaderno, con el bolígrafo aún entre los dedos. Al despertar, tenía la espalda dolorida y las ojeras más marcadas que nunca, pero también una creciente convicción de que ese día marcaría el inicio de una lucha consciente por su libertad financiera. Recordaba perfectamente cada palabra de don Ernesto y la metáfora del puente. Para que no se desmorone con el paso de la gente y la fuerza de la lluvia, se requiere una estructura sólida, un diseño planeado, buenos materiales. Y lo mismo ocurría con sus finanzas. A partir de allí, supo que nada volvería a ser igual. Podría fracasar 1000 veces, pero ya no se resignaría a la inercia de la desesperación. Tenía el contacto de un mentor y la voluntad de comenzar desde cero. Dos elementos que, combinados, quizás le brindarían las herramientas para levantar el puente que tanto necesitaba construir. El sol asomaba por la ventana, anunciando un nuevo día de retos, pero también de posibilidades, mientras Daniel sentía que, pese a todas las adversidades, la semilla del cambio germinaba de manera silenciosa y persistente en su interior. Y así concluye este primer capítulo de El Parque de las Lecciones Eternas, un audiolibro que podrás escuchar completo y de manera gratuita, aquí en Audio Libertad Financiera. Si te ha inspirado o crees que puede ayudar a alguien más, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanilla de notificaciones para no perderte los próximos capítulos ni los nuevos audiolibros que publicaremos, todos orientados a guiarte en tu camino hacia la libertad financiera.